Bienvenidos amigos de NS a este programa Es el Encuentro con Dios, donde semana a semana un invitado nos acompaña para compartir un tema sobre nuestra fe, para conocerla, para amarla, vivirla. Nuestro invitado hoy nos lo recordaba antes de la grabación, en la oración previa que hacemos, intentamos hacer en cada grabación, mm, para conocer mejor la fe, pero para tener esa obediencia de la fe. Un poquito lo decía. Así que a él le agradecemos, pero antes también a todos ustedes, oyentes, televidentes de NS Perú, en Lima, Cusco, Arequipa, los demás lugares donde también esta señal pueda llegar a través de las plataformas de internet, las redes sociales, etcétera. Gracias al equipo técnico, al equipo de producción que coordina la entrevista y, cómo no, nuestro querido padre Víctor Libori de la Sociedad Misionera de San Pablo, que nos visita una vez más hoy para esta entrevista. Nos interconectamos en la misma ciudad, pero en lugares distintos para poder realizarla. Padre Víctor, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en este camino de Adviento. Bienvenido. Gracias a usted por la invitación y saludo cariñoso a todos los televidentes y también a través de la radio, con mucho cariño desde la Ciudad Blanca de Arequipa. Pues domingo pasado hemos visto qué es lo que nos va a dar la alegría esta Navidad: Cristo o el centro comercial. Y hoy día vamos a reconocer la fe de San José, la fe de la Virgen María, que es una fe que se hace obediencia. Esto nos da la alegría verdadera. Así es, Padre. Muchísimas gracias por lo que nos comparte y nos dice. Y efectivamente, pues avanzando en este camino, que también la liturgia de iglesia, por cierto, tiene sus etapas, nos marca, ¿no? Hay una enseñanza, Padre, en la misma liturgia, ¿no? No es porque sí, los colores, las velas, las lecturas. ¿Verdad, Padre Víctor? Recuérdenos que tiene un significado, ¿no? Tiene como una enseñanza, no sé, una pedagogía divina. Bien, qué bonito es respetar y vivir la liturgia, porque si el centro de nuestra fe es nuestro encuentro personal con Cristo, pero celebrar la fe lo hacemos desde la iglesia, desde la liturgia de la iglesia. Liturgia es precisamente la celebración del pueblo. Esto significa leitos ergo. Pero qué bueno que damos cuenta lo que está sucediendo en este tiempo de Adviento. La Iglesia nos ha enseñado, son 4 semanas, 2 semanas nos preparamos a la parucía, la última venida de Cristo Jesús, que sucederá tarde o temprano, y los segundos 2 domingos son preparación a recordar. Recordar es volver a vivir el gran misterio de la encarnación de Cristo Jesús y su nacimiento en Belén. Por eso, sea las oraciones, colecta, oración sobre la ofrenda, sobre la oración final después de la comunión, sea el prefacio, es un prefacio específico. Hay 4 prefacios. Estamos en este tiempo, desde el 17 hasta el 24, compartiendo el prefacio número 2 y el prefacio número 4, donde nos ayuda a entender los personajes principales que facilitaron la realización de este gran misterio de la encarnación de Cristo Jesús y su nacimiento en Belén. Ahora, revivimos la experiencia, porque recordar es volver a vivir. Esta es la razón de ser de Navidad. Navidad es Jesús, como vamos a compartir en el Evangelio que va a leer próximamente. Joshua es Dios, el Señor salva. Immanuel, Él es Dios. Immanuel es Dios con nosotros. Entonces, qué alegría compartir juntos precisamente esta sucesión de enseñanza que la Iglesia nos está facilitando por un solo fin, para que vayamos todos convirtiéndonos, tal cual lo hemos compartido desde el principio. No nos creemos que somos tan buenos y reconocer que realmente necesitamos enmendar, como por ejemplo nos acostumbramos
a no participar en la misa, domingo, y no pasa nada, ¿no? A tener la Biblia en la casa, pero raramente la leemos, a ver el pobre y nos damos cuenta, pasamos de largo, no sentimos nada para poder ayudar a un mendigo, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos visto cuán importante es que hayamos de verdad caminado en tomar conciencia, sacar todo esto que impide de que seamos de verdad auténticos discípulos misioneros de Jesús. Qué bello, Padre, esto que nos recuerda además este como revivir, pero que se da, si no me equivoco, en la liturgia de la iglesia muchas veces. No es un mero recordatorio, no es ese volver a ser presente, nos aplica como esas gracias para hoy, ¿no? Estoy pensando en la Semana Santa, por ejemplo, cada Pascua, ¿no? Y también en esta Navidad es una especie de, sí, un recordar, pero que tiene esa gracia especial de poder volverlo a ser presente, ¿no? Y con esta enseñanza de la iglesia que usted bien nos dice, pues, como nos decía también al empezar este programa, la misma liturgia en este ciclo A que nos recordaba usted, nos enseñaba, va a tener como figura a San José por distintas razones, pero es bello, ¿no? No sé si en el primer y segundo domingo de Adviento teníamos a San Juan, por ejemplo, Bautista, ¿no? Como el personaje, usted nos lo acaba de recordar también. Y ahora a San José, recordábamos también el cariño especial que le tenía el Papa Francisco, que en paz descanse, le tenía a esta advocación, imagen de San José dormido, pero es precisamente lo que tenemos hoy un poco en el Evangelio, y permítame leerlo, como usted dice, quien quiera también apuntarlo, es lo que el Padre nos va a comentar un poco al respecto y le preguntaremos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo del 18 al 24. La generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de que conviviesen se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería exponerla a infamia, pensó repudiarla en secreto. Consideraba él estas cosas cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. Pues este es el texto que nos propone la Iglesia, amigos de NC, Padre Víctor. No, evidentemente resalta la figura de San José aquí, la genealogía por San José, ¿verdad? Creo que en la semana anterior incluso vimos las dos genealogías, ¿no? Que ambas coinciden en Cristo. Es un dato interesante, Padre, pero aquí se resalta la figura de San José. Tremenda prueba, Padre, un camino interior para San José. Bueno, para la Virgen también ya lo había sido, pero San José también, que se va como cada vez más acercando al misterio, no deja de ser una prueba. A veces nos pareciera muy bonito, muy romántico todo, ¿no? Qué bonito, San José, el niño, el ángel, pero es una prueba interior que aquí en San José vemos, ¿no? Bien, en primer lugar, el texto, lo ha leído, es de Mateo 1, del 18 en adelante. Pero yo voy a hablar del contexto, no del texto. El contexto de Mateo 1, del 1 al 17, nos habló precisamente acerca de la genealogía de Cristo Jesús. Quizá para muchos pueden pensar, ¿por qué tantos nombres? ¿Qué interés tiene de repetir nombre tras nombre? Pero qué importante es el contexto. Aquí tenemos la interpretación de Mateo, de lo que significa la genealogía de nuestro Señor Jesucristo.
tres evangelios habla de dónde procede Cristo Jesús. Uno es esto, que definitivamente tiene su valor, porque este evangelio lo que quiere decir es que el cetro de la vida real de los reyes, linaje de los reyes, no va a apartar del linaje de José. Comienza desde Abraham, la historia de salvación, que iba a ser la promesa padre de muchos hijos. La segunda interpretación es de Lucas. Lucas en su capítulo 3 habla precisamente el origen de Cristo Jesús desde la creación de Adán y Eva. Particularmente no se subraya ningún motivo o argumento significativo. La otra interpretación, ¿de quién es? Es de Juan el evangelista. Entonces, cuando los sinópticos, digamos, Marco no dice nada, Mateo, la narración de genealogía de Jesús, Cristo Jesús, y también Lucas habla acerca de lo que es desde Adán y Eva y comienza a narrar hasta el milenio de Cristo. Pero Juan les dice, yo les voy a decir de dónde viene Jesús. En el principio era la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios, etcétera, etcétera. Al final dice, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál es el primer argumento y punto que necesitamos subrayar? San Mateo nos está diciendo que el linaje de Cristo Jesús viene desde Abraham, el interrumpido, hasta Jacob. Jacob engendra a José, el padre de Jesús. Y San Juan nos está diciendo que este que existió desde el principio es eterno, es el mismo que se encarna en Cristo Jesús. Qué bonito argumento para reconocer Cristo Jesús que nace en Belén es verdadero hombre y es verdadero Dios. Es decir, cuando el ángel apareció a la Virgen María, ¿qué le dijo el ángel a la Virgen María? Le ha dicho estas precisas palabras. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el hijo que va a nacer de ti va a ser llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel le dice también que el reino heredará el reino de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Es decir, son dos cosas. Él se llamará Hijo de Dios, ¿no? Hijo del Altísimo, dice. Hijo del Altísimo es Hijo de Dios. Es decir, la naturaleza de Cristo Jesús, que es realmente Dios. Pero también Cristo que nace es del linaje de una sucesión real, es decir, de reyes. Entonces, Cristo Jesús es sucesor del reinado, obviamente que su reino, le dice el ángel Gabriel, no tendrá fin, ¿no? Es un reino como el de David. Entonces, entender un poco que la sucesión que recibe Cristo Jesús a través de su Padre protector, a través de San José. Y ahí está el protagonismo, entre comillas, silencioso de San José en la genealogía. Ahora, está bien reconocer algo muy importante. En la cultura judía, los consonantes son también números. No sé si has profundizado en algún momento este tema, pero es muy interesante porque los consonantes de David lo podemos buscar. Yo en la homilía les he dicho a la gente, ¿no? Cuando pasó este evangelio, tienen permiso sacar el celular, buscan en Google qué significa en números la letra David. Y hay tres consonantes D, D, Dalet, Baf y Dalet. El número, la letra D implica 4. La letra Vav implica 6. Junta las letras de consonantes, 4, 6, 4, 14.
¿Cómo es la genealogía de Jesús? De Abraham hasta David, 14 generaciones. De David hasta el exilio de Babilonia, 14 generaciones. Desde el exilio de Babilonia hasta el nacimiento de Jesús, 14 generaciones. ¿Es casualidad o es la promesa ya manifestada de estas 14 generaciones? Por eso, cuando los estudiosos buscaban el nacimiento de Jesús, ya sabían y dijeron a Herodes, sí, esto es la época en que tenía que nacer el Mesías. Luego, lo bonito en todo esto es que de todos los nombres que hemos leído, de estas personas existen prostitutas, existen guerreros militares que han matado, existen personas santas y otros que no son tan santos. Así es. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el proyecto de salvación sigue realizándose a pesar de las limitaciones humanas. Como la iglesia hoy sigue siendo luz de las gentes a pesar de la debilidad humana de las personas, porque por su naturaleza humana también son pecaminosas. Entonces, nos ayuda a entender que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Y esto es lo que entendemos nosotros el día de hoy, precisamente de lo que significa la existencia, la presencia de la iglesia en la comunidad, en la sociedad, ¿no? Sabemos muy bien que quien dirige la iglesia siempre va a escribir derecho, a pesar de los renglones torcidos. Y eso es un gran consuelo, Padre Víctor, ¿no? Porque creo que todos experimentamos nuestra debilidad, todos experimentamos, cuántas veces experimentamos también nuestros límites, pero saber que sobre todo está el plan de Dios. Creo que allí nos ayuda esto a todos, animarnos, nos recuerda. Así que, Padre Víctor, con esta primera idea muy rica de este contexto, de la genealogía y de lo que hay en la genealogía, pero para que llegue este plan de Dios, y con esta explicación también de los números, que siempre está en el contexto hebreo, ¿no? Es muy interesante, los números 7, 6, 12, ¿no? 3, 40, es muy interesante, pero Dios también nos quiere, con esos símbolos, ¿no? Nos quiere guiar, orientar. Le invitamos a la primera pausa, Padre Víctor Libori, también a los amigos de NSE. En este programa es el encuentro con Dios. En este camino ya el tramo final, los últimos 100 metros, Padre Víctor, de esta maratón de Adviento, ojalá hemos corrido un poquitín, y si en estos últimos 100 metros, y qué bonito de esta figura de San José, a lo mejor, incluso si tanto que intentamos querer a la Virgen, incluso cuánto más cercano San José a nosotros, y cuántos varones, ¿no? También entre los que estamos en el camino de la fe, tenemos a este hombre de fe, y lo que nos contará usted, incluso que él tuvo que vivir para corresponder a este misterio de la fe, a este gran acontecimiento. Vamos a la pausa. Aquí en Hacia el Encuentro con Dios nos acompaña el Padre Víctor Libori, misionero de la Sociedad de San Pablo, párroco en Arequipa, parroquia Padre de los Apóstoles San Pablo. Apóstol. San Pablo Apóstol, perdón. Gracias, Padre. Nuevamente vamos a la pausa y enseguida continuamos. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios con la visita en esta entrevista del Padre Víctor Libori de la Sociedad Misionera de San Pablo. A él las gracias, se encuentra en Arequipa. Muchísimas gracias por lo que nos viene compartiendo. Nos ha acompañado además una especie de, ¿cómo le decimos, Padre? De entrenador en esta carrera de Adviento, y ahora los últimos 100 metros. Porque es importante siempre recordarnos, ¿no? Como, Padre, la liturgia misma tiene cierta, ¿cómo le llamo? Cierta... es circular en cierta forma, ¿no? Sucesión. ¿No? Del proceso de temas, etc. Y tenemos que ir recordando siempre, porque qué frágiles somos, ¿no? Sí, las cosas, la agitación, tantas preocupaciones que hay, emergencias que hay, nos olvidamos a veces recordar la esencia,
de por qué hacemos las cosas, ¿no? ¿Por qué hay una misa del gallo? ¿Por qué hay un color morado? ¿Por qué hay un pesebre? ¿Por qué no es lo mismo tener a un Papá Noel o otras figuras con renos que tener un pesebre? ¿Por qué las lecturas, sobre todo, ¿no? La palabra de Dios y estos personajes que la liturgia nos propone? Y usted nos venía recordando en este contexto de San Mateo, que venimos viendo la genealogía de Jesús y esta figura de San José, un hombre de fe también, ciertamente, y probado en la fe, en este amor a María y este amor a Jesús que él va a tener. Padre, entonces, pues sigamos. Increíble realmente ver que Dios escribe con reglones torcidos, pero no hace falta ver muy lejos, vernos al espejo, cada uno de nosotros, para ver que suele ser así. Así es decir, es la esperanza, ¿no? Y como director técnico que me estás haciendo indicación, espero que estoy facilitando que metemos muchos goles para entrar de obras buenas, para entrar precisamente en esta victoria. La victoria final es la más importante, que vayamos, como dice el apóstol Pablo, que también tenía mucho comparación de que estoy en una carrera, que estoy corriendo y no quiero perder ser fiel hasta el final, ¿no? Creo que este también un poco es la tónica de este domingo, el cuarto domingo, en el cual estamos compartiendo precisamente este texto en que San José es protagonista. Yo me gustaría, permítanme compartir una comparación. Hay una gran diferencia entre las personas que se dirigen a Dios para exigirle pruebas de su existencia cuando se encuentran en apuros nada más, y la persona que sabe reconocer a través de la fe el paso del Señor por su vida. La primera es una persona que utiliza la religión y la fe como un producto más del supermercado, solo se dirige a Dios cuando necesita. La segunda es una persona creyente que sabe identificar la presencia de Dios y es agradecida a su acción salvadora. José y María supieron que seguir a Cristo Jesús no es encajarse en una metodología. Tengo todo en la cocina y está faltando la harina, está faltando. Voy al supermercado, entonces pongo el dinero, bajo la palanca, recibo lo que estoy pidiendo y chao. Hasta la próxima, que me va a estar faltando algo más en la cocina. Esto es realmente muy importante subrayarlo. Es decir, la fe no es tanto creer en la cabeza, sino creerle es obedecerle. Y esto es lo que tenemos en José y en María. Es decir, aceptaron a Dios como fuente de salvación en su vida. Aceptaron a Dios, que es Dios con nosotros. Y agradecidos buscan hacer la voluntad de Dios, es decir, obedecer, para que buscan que su esperanza realmente se da completamente. Este cuarto domingo en diferentes lugares también celebran a Nuestra Señora de la Esperanza, ¿no? Así es. Con su ancla también. Yo he visto esto en las reparadoras allí en Lima, en Miraflores, que celebran, tienen imagen y celebran esta fiesta en particular. Pero qué bonito en este año en el cual estamos haciendo año jubilar, peregrinos de la esperanza, ¿no? Que nuestra esperanza no viene de una fe mercantil. Voy a buscar a Dios solamente cuando necesito algo y lo pido y me da lo que necesito, sino una espiritualidad que realmente nos conecta continuamente con Dios, nos conecta continuamente a buscar, a obedecer. Este es el tema. No es tanto creer, sino creerle. Nos han dicho claro que también el demonio cree en Dios y sabe quién es Cristo Jesús. Sin embargo, no le obedece. La diferencia nuestra en seguir a Cristo Jesús es obedecerle. Por eso todo lo que hemos iniciado a decir desde el principio de Adviento, pues
Cristo Jesús, a través de la iglesia, nos pide participar en la Santa Misa Dominical. Yo no puedo dejar que no ir a la Misa Dominical, no pasa nada. Cristo Jesús nos ha ayudado que a través de su palabra, María supo bien escuchar la palabra y creer en las promesas de la palabra. Porque nosotros tenemos la Biblia, sin embargo, nos quedamos tan lejos de meditar, reflexionar y vivir la palabra. Lo mismo el contenido total de lo que es los evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas, especialmente de San Pablo, propaganda a mi santo patrono. Pero qué lindura habla el apóstol San Pablo en sus cartas. Y qué bonito es ir revisando, meditando, para poder vivir lo que significa el mensaje del Evangelio cotidianamente. Es decir, estoy siguiendo a Dios, entre comillas, 24 horas al día, ¿no? Continuamente estoy viviendo en la presencia de Dios. Dios está conmigo, yo estoy con Dios. En Emmanuel, Dios está con nosotros, está contigo, está conmigo. Me conoce y está allí precisamente para salvarme, para ayudarme cuando desvío el camino. Y me hacía pensar en lo que usted venía diciendo, en esta figura que resalta a San José también, lo decía antes usted, en un hombre de silencio y en esta como superficialidad en la que a veces nos vemos envueltos, Padre Víctor, todos, ¿no? Unos más, otros menos, a la cual también reconozcamos ahí pues un contexto que nos empuja a eso, ¿no? O sea, nos empuja a compras, a exteriorizar. Leía, me parece hace poco, incluso esto de la misa, que usted dice, voy, no voy, o voy simplemente por un mero cumplimiento, una mera formalidad, una mera como costumbre, ¿no? En el sentido peyorativo, ¿no? Y alguien decía, hay muchos agnósticos que asisten a misa, es como una especie de agnósticos que asisten a misa, o sea, van pero no saben por qué van, en qué creen, qué es lo que se está celebrando ahí, qué está realizando, y esto mismo nos puede pasar con este tramo ya final de Adviento que estamos viviendo. Padre, la figura de San José, un hombre de trabajo, de silencio, es como una alternativa, y junto a San José, la Santísima Virgen, desde luego, la Sagrada Familia, ¿verdad? Es San José también ese modelo de interioridad. Ahora que tanto nos cuesta interiorizar, recuerdo a alguna persona conocida hace muchos años que tenía mucho miedo, le molestaba estar en silencio, porque decía esta persona que cuando estaba a solas consigo mismo y en silencio, como que la mente le empezaba a hablar cosas, ¿no? Se empezaba un poquito a... No sé si es como una fotografía, padre, del hombre contemporáneo, ¿no? Con tantas pues luchas, cosas que todos cometemos también, pero que nos aterra el silencio y las plazas, los centros comerciales, los mercados, nos van a aturdir de tanto ruido, Padre. Es San José también en esto una ayuda, un ejemplo para poder interiorizar. ¿Cuán importante es el silencio, Padre? Siempre en la vida del cristiano, pero especialmente en estos tiempos fuertes. Bien, es decir, permítame citar un poco a San Carlos Acutis. Creo que últimamente ha sido declarado santo para toda la iglesia, y no es cualquier persona, es cuando la iglesia coloca a un santo para que nosotros podamos también conocer un poco más qué es lo que ha hecho santo este que ha sido canonizado. Decía precisamente esto, ¿no? Mucha gente en nuestra sociedad busca a invertir atención y dinero en lo que es aparecer. Me gustaría aparecer mejor. Existen spas, existen gimnasios para que aparentemente yo me manifiesto que soy mejor que los demás, o que soy completamente fuerte, o que soy completamente bello externamente. Pero invertimos poca atención en embellecer el alma.
Entonces, pues porque el alma no, no tiene rating, no va a poner likes, ¿no? En nuestras redes sociales. Entonces, queriendo o no queriendo, estamos influenciados con lo que está sucediendo en torno a la cultura actual, que son las redes sociales y también los influencers en modo particular, ¿no? Unos influyen para bien, otros influyen para mal. Y sin embargo, estamos viviendo en este mundo y sabemos muy bien, mientras Cristo transmite la atención de Dios es el ser, no el aparecer, porque criticó rotundamente el aparecer de los fariseos, tenemos la espiritualidad que nos desafía, ir en contracorriente, ser voz profética, que a mí me interesa el ser y no el aparecer, que a mí no me interesa el rating, que a mí no me interesa que me aplauden, que a mí no me interesa que me buscan para tener vanagloria. No, absolutamente. Es decir, qué bonito es que nuestro itinerario sea un itinerario que realmente nos ayuda a entender al estilo de San José, a buscar fielmente hacer las cosas en silencio. Hoy estamos hablando precisamente de esta cualidad de San José, en un mundo donde desde la misma iglesia nos dice el Papa Francisco, que el 17 de este mes hemos recordado su día natalicio, nos ha dicho claro, estamos bien en lo que estamos, pero queremos un trampolín, queremos ser más poderosos, más privilegiados, títulos de honor. El Papa dice, qué mezquindad que mezclamos la espiritualidad con estas cosas, ¿no? Y permítanme citar otra santa que no ha tenido ningún lugar prominente en lo que es honorífico, ¿no? Título honorífico. Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta nos ha ayudado a entender que Dios no pide de mí éxitos. Es decir, no pide de mí que salgo en la fotografía, que tengo un nombre renovado en todo sitio, me aplaudo en todo sitio, busco privilegio. No. Nos dice Santa Teresa de Calcuta, Dios no pide de mí éxitos, Dios pide de mí fidelidad. Y creo esto está encarnado precisamente en el San José, que camina obedeciendo la historia de salvación, ¿no? Para poder entender lo que significa que cada uno viviendo su misión va a ser realizado, va a ser feliz. Y esta es la vocación que nos corresponde vivir, ¿no? Abriéndonos a lo que Dios quiere de nosotros. Y Padre Víctor, nos toca ya la siguiente pausa. Especialmente quizá a los varones, ¿no? Dios nos ha creado así, varones a nosotros y a muchos otros. ¿Cuán difícil es, a veces se nos hace esto que vemos en San José, ¿no? En el texto sagrado ahora, los que nos viene comentando, acercarnos al misterio del otro, al misterio de la persona, al misterio de la fe, los hombres, los varones, ¿no? Que a veces somos más prácticos, resolutivos, emprender, hacer. Qué difícil fiarse de un sueño como San José, ¿no? De un sueño o incluso como usted nos decía antes de la grabación, pues de un éxtasis, pero a lo mejor ese éxtasis me pareció, me tomé algo, ¿no? Y claro, es verdad que hay entre la locura y la profecía quizá hay un cabello, ¿no? Que los divide, Padre, pero San José quizá con este silencio puede discernir eso y entre comillas, a la luz del mundo, cometer una locura. Cometer la locura. Se acerca a una duda, a un misterio, lo que está viendo, piensa huir de noche, se le aparece un ángel y le pide lo contrario que le estaba pensando. Él pensaba huir, le dice, no, acoge al niño en tu casa, le da el plan y él obedece. Solo tenemos en el texto
Al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. Breve, un versículo, pero padre, toda una actitud de vida en San José. Bien, lo que habla precisamente es que uno, que en cada pareja, en cada familia, siempre va a haber momentos de crisis. Y es un ejemplo a todas las familias, ¿no? Cuando hay crisis en nuestra familia, ¿cómo vamos a resolver nuestra crisis? Escuchando nuestro hígado, escuchando muchas veces allí, pues donde comienzan las riñas y donde comienzan los pleitos, y en vez de escuchar lo que Dios quiere en este momento, hay crisis, ok, todo el mundo pasamos de crisis, pero ¿cómo voy a resolver? Con calma, escuchar lo que Dios quiere. Hay diferentes crisis en las parejas, hay diferentes crisis. Mire, José, otra vez en sueño, le dice al Señor, pues huye de aquí y vete a Egipto. Pues bien, imagínense, José, para poder agarrar todas sus pertenencias para viajar, ¿no? A Egipto. Es decir, era el camino que hizo el pueblo que estaba esclavo en Israel, regresar precisamente al mismo lugar, al mismo país. Qué difícil que era para poder realizarlo. Sin embargo, obedeció a la voluntad de Dios, porque sabía y confía. Esta es la clave, confiar en Dios. Que Dios no me va a defraudar. Cuando se perdió en el templo, ¿no? Lo mismo, otro problema. ¿Cómo buscan dar solución a su problema? Precisamente iluminados desde la palabra de Dios. Y qué bien que nuestros padres de familia el día de hoy aprenden de José y de María, que cuando hay crisis, que los hay, si no hay los habrá, nuestros problemas no los vamos a solucionar en ir al chamán, en ir a ver la magia por allí y por allá, leer las cartas. No, hay que ir a leer el libro, el único libro, que es la Biblia, que nos dice la Sagrada Escritura, es Dios que me habla. En esa circunstancia voy a estar yo pensando en cómo solucionar en mí mismo para colocar una ventaja. Muchas veces existen problemas entre papá y mamá y los hijos. Qué bien considerar todo esto y tener la Biblia como luz en nuestro camino. Escuchar a Dios como San José y ponernos en camino. De esto, sobre todo poner por obra, es lo que queremos que nos siga comentando. Y en el último bloque le invitamos a la pausa Padre Víctor Libori de la Sociedad Misionera San Pablo, que nos acompañe en este último tramo de Adviento, los últimos 100 metros de este Adviento. También le preguntaremos, Padre, le voy dejando la consulta, ¿qué pasa si los 300 metros anteriores del Adviento o los 399 anteriores, pues he estado muy descuidado, desorientado, mundanizado, etcétera? El último metro, ¿puedo aún hacer algo para llegar a la meta? Le dejamos en la pregunta, la meta de esta Navidad, ¿no? Que es a lo que Adviento nos acompaña, nos indica, nos enseña, nos traslada. Vamos a la última pausa aquí en el Encuentro con Dios. No se olviden, por favor, si nos siguen a través de redes sociales, de compartir espacios como este para que puedan hacer más bien aún a muchas más personas, que es la intención de NS, llevar a un encuentro con Dios. Enseguida continuamos en este programa que tiene ese mismo nombre, Hacia el Encuentro con Dios. Salve Patriarca Glorioso. Estaba buscando ahora algún texto litúrgico sobre San José, pero no sé si me equivoco. El Padre Víctor Libori, nuestro invitado hoy, nos corregirá. La Iglesia no se cansa de exaltar, ¿no? Exaltar y ensalzar la figura de San José, tan cercano a nosotros, en un tiempo también en que vemos desfigurada, ¿no? La figura masculina, muchas veces contrapuesta, ¿no? Con la femenina, cuando debería haber comunión, como lo vemos en la Sagrada Familia, como es el plan de Dios. Lo estamos viendo en esta última semana de Adviento, en la que el Padre Víctor Libori nos ha ido acompañando. Le agradecemos mucho nuevamente.
Y Padre Víctor, este aspecto me llamó la atención al finalizar el bloque anterior, ponerse en camino. Un versículo brevísimo sobre San José, pero que podría definir muy bien toda su vida. La vemos en este texto para este domingo. Y como usted decía en algún momento, no es un creer de ideas, ¿no? Que a veces nos pasa mucho, pensamos que es creer aquí en el pensamiento, pero es un creer con obras. Y cuánto cuesta ese camino, es un ponerse en camino, en la fe, en la caridad, ¿no? En la esperanza, ¿no? Y aquí vemos a San José y en este texto bíblico, y podríamos decir que en eso también nuestro Señor Jesucristo, en cuanto hombre, tuvo un buen ejemplo a seguir. O me ha salido alguna herejía, Padre, sin querer, por favor, corríjame. No, está bien. Enganchar un poco lo que hemos terminado en el anterior bloque, precisamente, cuando si alguien en estos 400 metros, en estos primeros 300, no hizo nada, es posible que en este último tramo que pueden revivir un poco el espíritu del Adviento, un momento de discernimiento, un momento de pensar, ¿no? Un momento de silencio, nos ayuda a poder colocar las cosas en orden, especialmente en esta última semana que queda, a través del cual estamos próximos a celebrar y recordar el gran amor que Dios nos tiene. ¿Por qué Dios vino al mundo? Dios vino al mundo porque nos ama. Especialmente en forma personal, dígalo, Dios me ama. Es decir, qué bueno es que sea lo que sea mi situación, reconociendo que Dios viene como aquel que te quiere salvar, aquel que quiere ser el Emmanuel, el Dios contigo todos los momentos de su vida, para que no te equivoques el camino, para que sea luz en tu camino. Cristo vino para manifestar que las promesas de Dios se realizan. Y esto es muy importante cuando leemos la palabra de Dios, tantas promesas que hay. Creer en las promesas de Dios, porque Dios no es un político demagogo que defrauda. Dios lo que promete, lo hace. Él vino para redimirnos. Es decir, sabemos muy bien que la humanidad entera necesitaba un rescate. Como dice el apóstol San Pedro, no han sido ustedes rescatados con oro y plata, que es efímero. Ustedes han sido rescatados por la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate hasta dónde te ama Jesús. Nadie te ama como yo. ¿Y tú me amas? En este último tramo reaccionamos y reconocemos, ¿no? Vuelvo a repetir que Cristo Jesús es del linaje de David, donde nació David, en Belén. ¿Por qué José tenía que ir a Belén para inscribirse con el censo que ordenó el emperador Quirino? Precisamente porque su familia de José era José oriundo de Belén. ¿Qué significa? Belén, el pueblo del pan. ¿Es casualidad que Cristo quiere nacer en un pueblo del pan? Una razón importante porque Cristo vino a habitar entre nosotros es que quiso quedarse también en la Sagrada Eucaristía, para ti, para mí. Hablo de San Carlos Acutis, que precisamente manifestó: estoy feliz de vivir en esta vida porque sé que tengo yo una meta. Y la meta de mi vida es Cristo, Cristo Eucaristía, que es la autopista, es decir, el camino más fácil que me puede hacer llegar a la meta, que es la salvación. Por eso, si aún no hemos buscado espacio
para reconciliarnos con Dios. Y esta Navidad lo celebramos comulgando, valorando lo que es la Eucaristía. Si aún estamos en situación de conflicto, pleito, rencillas y caras de vinagre, pues reconocer que Navidad debe inyectarnos alegría. Tiene cara de vinagre aquel que guarda resentimiento en su corazón. Tiene cara de vinagre aquella persona que no está tocada con Dios desde su corazón. Y qué bonito es que en esta Navidad, volvemos a repetir, la alegría no viene desde afuera hacia adentro, sino que la alegría sea la gracia que Dios nos da en permitirlo entrar en nuestro corazón para que la alegría fluye desde adentro hacia afuera. ¿Y qué pasaría, padre, y con todo eso tan práctico y tan bonito que nos dice, qué pasaría si por distintos motivos alguna persona puede estar pasándola mal? Ha fallecido un ser querido, ha perdido el trabajo, tantos hermanos hoy nuestros que tenemos en situación de, vemos una barbarie, ¿no? Ahí en Medio Oriente, con los hermanos de Gaza, Israel, inocentes por ambos lados, lo que fuera, ¿no? Estamos acostumbrados a lo de Rusia y Ucrania, ¿no? Estamos como adormeciendo ante estas realidades que viven hermanos nuestros. ¿Qué pasaría si alguien le podemos pedir que igual que no tenga cara de vinagre, que sonría, que esté donde podría estar allí? Eh, digamos, cómo yo podría acercarme, vivir esta Navidad, si estoy en una de estas situaciones, en el hospital, en la cárcel, una circunstancia difícil. Padre Víctor. Todo el mundo tiene una historia personal, familiar, comunitaria, y Dios nos habla a través de nuestra historia personal. Y es necesario que en esta historia mía y tuya podemos aprender a leer los signos de los tiempos. Miren, la Virgen está encinta y va a dar a luz a un hijo. Hay muchos signos de esperanza. Es necesario abrir nuestros ojos a lo que es la esperanza concretizada a través de mi historia. ¿Qué tengo que ver yo con la guerra que hay en Palestina, o que en aquel que está en la cárcel, o que aquel que de repente ha perdido el trabajo? ¿Cómo estoy yo viendo en mi vida personal las personas que están sufriendo algún conflicto, las personas que están de una u otra forma sienten sufridos y están mal? ¿Paso indiferente ante el sufrimiento humano en mi micromundo? Porque la historia de la guerra de Palestina comienza desde una raíz: el pasar indiferente ante el sufrimiento de los demás, el egoísmo, la soberbia, el querer dominar y no servir. Y esto comienza desde las pequeños mundos. Es decir, yo de repente no hizo una guerra con Ucrania porque no soy Putin. Pero si mi egoísmo va a ir creciendo y estaré algún día, voy a hacer lo mismo. Es decir, qué importante que en nuestro micromundo seamos influencers de lo que es bueno, de lo que es el reino de Dios, de lo que es justicia, de lo que es obediencia, de lo que es no pasar indiferente ante el sufrimiento de los demás. Y esto es Navidad. Navidad no es beben y beben y vuelven a beber, y comen y vuelven a comer. Navidad es precisamente sensibilizar, revivir en mí el sentir solidario, el sentir compasivo ante las personas que sufren, el sentir de orden,
de no me acostumbro a vivir en desorden, porque Adviento vino precisamente para ayudarme a no acostumbrarme a estar en inmundicia y todo da igual. Qué bonito es tomar acciones. ¿Para qué? En nuestro país, ¿qué sería? Si todo el mundo tomamos en serio la vida de Cristo Jesús, todo el mundo tomamos en serio los valores del reino y todo el mundo aplicamos lo que la propuesta cristiana desea de la humanidad y comenzamos desde nuestro pequeño mundo ser influencers, influenciar desde nuestra propia familia, que todas las familias realmente esta Navidad recuerdan que la misión no es llenar a los hijos con cosas y cosas y más cosas, que nuestras familias sean de verdad familias que sean escuelas en valores cristianos. Eso es lo que hizo José con su hijo Jesús, lo que hizo María con su hijo Jesús, pues se preocupaba cuando pierden al niño. ¿Y cuántos niños hoy se pierden? Se sienten solos porque sus padres no los escuchan, porque no saben exactamente quiénes son sus hijos. Y cuán importante es que esta Navidad redescubrimos la alegría de poder dar tiempo y tiempo de calidad a todas las personas que están a nuestro entorno. Un punto de repente final para poder terminar con este ejemplo. En un momento, un chico le pregunté, ¿y tú cómo estás? Y comienza a llorar. Y yo dije, ¿por qué lloras? Es que nadie en mi familia nunca me ha preguntado cómo estás. ¿Puedes creerlo esto? En esa situación vivimos. Traemos hijos al mundo, pero ¿cómo está mi hijo? ¿Qué es lo que le duele a mi hijo? ¿Qué son las expectativas de mi hijo? No sabemos cuáles son. Y qué bueno que Navidad nos vuelve a poder sensible ante la necesidad de tantas personas tan cercanas que necesitan realmente que seamos luz que disipa las tinieblas. Me ha hecho recordar sobre todo esa hambre de infinito, ¿no? Que tiene el corazón humano, que no nos sacia las cosas y solo en la comunión, en el amor, en el encuentro, va alcanzando esa plenitud. Mientras nos comentaba esto, varias ideas, sí, también a modo de cierre, ¿no? En este cuarto Adviento, Padre Víctor. Una de ellas, por ejemplo, en ese camino de esperanza con San José, con la Santísima Virgen, esa pérdida y hallazgo en el templo, románticamente no va a quedar, Padre, allí en Navidad, ¿no? Más bien se inicia un camino para San José. Durante la infancia, el niño se pierde en el templo, una juventud y un silencio, o digamos, una actuación silenciosa de San José que como un hilito desaparece. Ni sabemos cómo y cuándo murió, pero es el hombre de la acción, pero como usted nos decía, no sacando pecho, no protagonizando, ¿no? Esto, Padre, es lo primero que quería como acercarle, que nos pueda compartir un poquito. Hoy que tanto nos gusta, como usted decía, protagonizar, ¿no? Yo lo hice, yo quiero salir en la foto. Bien, qué bien referirse a San José de esta manera. Permítame terminar, subrayar una palabra, ¿no? La búsqueda. Que ninguna persona, ningún discípulo misionero se duerme y sigue pensando que lo que es o lo que sabe es lo máximo, es lo mejor. La búsqueda es importante. La búsqueda de José, hacer la voluntad de Dios, escuchaba la palabra, ha hecho discernimiento, activamente estaba buscando algo más. La búsqueda es lo que ha hecho que los reyes magos llegan a encontrarse con Cristo Jesús. Si no hubiera esta búsqueda activa, nunca hubieran llegado a encontrarse
con Cristo. La búsqueda que implica obstáculos en el camino, la búsqueda que implica algún riesgo que lo tuvieron, la búsqueda que implica también dar pasos de repente en oscuridad, más que a la luz de una estrella que nos guía. Todos en nuestra historia tenemos estrellas que nos pueden guiar para llegar hasta Jesús. Y qué importante es que como José nunca perdemos esta actitud de estar continuamente disponible a escuchar. Este es el camino sinodal. Escuchar a Dios, escuchar al pueblo y escuchar a tu propia conciencia, para que juntos podemos caminar desde Cristo, a través de Cristo, y por Cristo llega la luz a tantas personas que necesitan disipar el mal comportamiento de la violencia, de la indiferencia, de la tristeza, del sufrimiento que existe en la sociedad que nos rodea. Sí, así es, Padre Víctor. Tenemos que despedirnos ya y habría que preguntarle varias cosas más, pero quizá que insista, Padre, en esto que dijo hace un momento, la importancia de, podemos llenar a los demás de cosas, pero si no me comparto yo mismo, ¿no? Por así decirlo, acompañando al otro, escuchando al otro, no, 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 ¿cómo lo digo? No estoy haciendo esa comunión plena y ¿qué Navidad va a ser? Es una fecha nada más de compra, de gratificaciones. Por favor, recuérdenos algo más al respecto de acompañar al otro, escuchar en familia, al que puede estar solo, y con lo que nos comentaba hace un momento. Bien, el sínodo nos habló precisamente de 3 escuchas y creo que es importante escuchar a Dios en primer lugar. Dios en mi conciencia, discernimiento. ¿Qué significa escuchar a Dios desde la palabra de Dios? Es el regalo más grande. También cuando armamos el nacimiento, ¿no? Podemos compartir lo que significa Lucas 2, del 1 al 14, y saber qué significa este nacimiento que estamos haciendo. Y a la vez también aprender a escuchar a los demás, especialmente los que están marginados, los que nadie los escucha. Aprender a escuchar y aprender a escuchar a tu conciencia. ¿Está formada mi conciencia? ¿Estoy bien en donde estoy? ¿O es necesario enmendar y corregir? Creo que con esas 3 escuchas podemos ir buscando que Dios entra más y más en nuestra vida y esa Navidad no queda fuera de mí en lo superficial, sino que pasa por mi corazón y que Cristo nace en mi corazón y me cristifica más de lo que necesito. Que así sea, que Dios nazca en nuestro corazón y escuchar a la conciencia, como bien lo aclaraba usted, una conciencia formada, ¿no? Para tampoco que se convierta en capricho, con la excusa de algo en conciencia, una conciencia rectamente formada a la luz de la palabra de Dios, como usted nos lo acaba de aclarar. Padre Víctor, gracias por estos 400 metros, estos 4 advientos que nos ha acompañado. Y como usted decía al momento también, aunque sea en el último momento también, como los reyes, a lo mejor los pastores y otros más, quizá caer de rodillas en adoración con mi existencia, con mis obras, ante ese Dios hecho niño por mí. Padre, por favor, le deseamos también un santo tiempo de Navidad para usted, su feligresía, y regálenos la bendición sacerdotal para los amigos de este programa. Pedir la bendición de Dios, especialmente deseándoles a todos que este nacimiento traspasa nuestros corazones, que Cristo descongela nuestras actitudes equivocadas para poder ser más humanos y sensibles ante la necesidad de tantas personas que sufren. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Amén.
Gracias, Padre Víctor Libori, misionero de la Sociedad de San Pablo, párroco de la parroquia San Pablo Apóstol en el distrito de Caime, en Arequipa, Perú, por acompañarnos. Hasta muy pronto para otra ocasión, otra secuencia de temas que nos pueda compartir. Y a todos los amigos de NC también, gracias por estar con nosotros y sigan con nuestra programación que en este tiempo de Adviento, en este tiempo de Navidad, en todo el año, Dios mediante, siempre quiere llevarte al encuentro con Dios. Si Dios quiere, nos encontramos en una próxima ocasión aquí en NS. Hasta pronto.